Aquí estamos en vivo de nuevo. Nosotros somos tutores de la felicidad. Hoy tenemos más historias, como siempre. Historias de transformación, historias de vida que nos tocan y que nos inspiran también a muchos de los que nos están empezando a seguir, que incluso hoy quiero dar las gracias a mucha gente que ya nos sigue. Hace 4 o 5 meses teníamos 12.000 seguidores, hoy tenemos más de 25.000. Y no es porque queramos acumular seguidores o tener muchas visualizaciones, no, queremos impactar corazones, que las historias como la de nuestro invitado de hoy, Alejandro Lopera, inspiren, ayuden a cambiar o den una lucecita en esa parte oscura de la vida de más de uno de nosotros que necesitamos tener buenos ejemplos para transformar nuestra vida también. Alejo, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Topo. Señor Stepague, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Alejo Lopera hay un montón de historias, vamos a contarlas un poquito resumidas, porque es un hombre que le han pasado muchas eventualidades en la vida, de las cuales ha aprendido mucho, y ahorita me contaba que con eso también se acercó demasiado a Dios. Es un hombre de mucha fe. Y vamos a empezar por la historia del papá, a contar historias. Bueno, empecemos con la historia de mi papá. Sí. Yo conocí a mi papá a los 13 años. Mi papá no había respondido por mí. Y bueno, lo conocí. Luego de unos meses, mi papá salió en todos los medios de comunicación de este país porque era un narcotraficante súper pesadísimo aquí en Medellín. Ajá. Pagó su cárcel y todo. Luego se volvió a ausentar y una vez estaba en un centro comercial y resulta que conocí una hermana media allá que yo no sabía que tenía. Ah, ¿no sabías? Nada, conocí a Marcela. Marcela me acercó pues a Sergio, su hermano de sangre. Otro hermano. Otro hermano. O sea, tenés a Marcela y a Sergio, dos hermanos. Dos hermanos medios, y entonces resulta que ya de ahí, ya una vez Sergio me dijo que si quería, porque no hablaba con mi papá y todo, y yo le dije, no, sabes que dejemos el tema más bien así. Como a los 15 días llegó Sergio aquí a Medellín con mi papá, porque ellos vienen en Cartagena. Sí. Y bueno, ya cogí. Nos estamos moviendo mucho en esta mesa y de pronto ya cogí, se me mueve mucho la cámara. Ya cogí y hablé con mi papá, empecé a entablar una relación. Qué bacano. Desafortunadamente a mi papá le descubrieron un cáncer muy fuerte. No, pero es muy rápido, espérate. Con tu papá lograste hacer una buena relación, perdonarle de pronto Sí. que no te había parado bolas Sí. en todos esos años. Hubo un encuentro bacano, mi una papá y yo, restauración. sí, por claro, decirlo parecíamos así. como amigos. Entonces salíamos juntos, él me decía, no, véngase para acá, para Cartagena, nos íbamos un fin de semana a pasear, empezamos a salir, compramos cosas, nos vestíamos iguales. Ajá. Nos vestíamos iguales, empezamos a dar una relación muy bonita. Qué bueno que pudiste con tu papá llenar ese vacío, restaurarlo, perdonar y acercarte a él. Sí, de verdad que tuvimos en ese tiempo muy buena relación. Luego a mi papá le descubren un cáncer de pulmón. Y empezó un proceso pues ahí difícil en el año 2011. Mi papá empezó pues a ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, pues evolucionaba muy rápido su enfermedad. Sí. Y en agosto del 2011 mi papá entró a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Boca Grande en Cartagena. En ese lapso de tiempo en que él empieza el cáncer y eso, ¿qué más hubo? ¿Cómo fueron esos lazos? ¿Cómo sentiste eso? Mi papá era una persona ya muy cercana a mí y nos volvíamos de confianza. Yo le contaba mis cosas, él me contaba mis cosas. En un tiempo incluso me fui para Cartagena, que me dijo que le ayudara con algo, y me fui a trabajar con él. Vivía con mi papá. Entonces fue un tema muy, muy chévere. Yo voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Tu papá alcanzó a arrepentirse de muchas cosas que hizo en la vida de pronto? Sí. Porque me contaste que pasó por el narcotráfico y eso. Obviamente son personas que Dios también les brinda la oportunidad de reivindicarse, de pedir perdón. Sí, imagínate el hombre se fue en paz. Que en uno de sus procesos mi papá se fue para un retiro de una comunidad católica que se llama Emaús. Ah, qué bien, sí. Y bueno, luego a los días de que salió de Emaús, mi papá tuvo una complicación en su enfermedad y yo me fui para Cartagena. Entonces él me dijo, mi hijo, vea, resulta que yo estuve en un retiro espiritual. Yo pensé que mi papá iba a quemar allá.
yo estuve en un retiro espiritual y yo quiero regalárselo. Y yo no, yo quiero ir al maricazo. Bueno, al final me dijo, vea, ¿sabe qué? Hágalo por mí. Y yo, listo, hágale, pues inscríbame. Mi papá empieza para atrás y para atrás, y en agosto del 2011 a principios mi papá ya se complicó y entró a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Boca Grande. Hubo un momento, yo creo que nos lo mandó Dios, hubo un momento que quedamos solos ahí en el cubículo donde él estaba, y yo le dije a mi papá que yo quería que él me perdonara primero a mí porque no lo había entendido como papá. Posiblemente él habría tenido sus razones para estar tan alejado y tan distante de mí. Y luego de ahí le dije, ¿sabe qué, papi? Y yo lo perdono, porque yo quiero que solo recordemos estos 2 últimos años en que estuvimos juntos, que fueron muy bacanos, pasamos delicioso. Si se tiene que ir, váyase tranquilo, papá. Entonces ya acababas de hacer Emaús, ¿o qué? ¿Que lo perdonaste de todo? Antes de Emaús. Y después de ahí ya mi papá estaba amarrado porque él estaba entubado, entonces me hizo señas que le quitara, pues que lo desamarrara, y cuando lo desamarré mi papá me abrazó y se puso a llorar y me apretaba la mano, y fue un tema pues muy difícil porque yo ya estaba despidiendo a mi papá ahí. El 29 de agosto. Fue una despedida conmovedora y con mucho amor. Sí, incluso yo ya sentía a mi papá tan agitado en ese momento que más bien paré como la cosa y le dije que estuviera tranquilo, que yo lo quería mucho, que no me hacía acordar a estos 2 últimos años. Y luego de ahí, ya el 29 de agosto, mi papá fallece. Yo no quise ir a ver morir a mi papá. Preferí esperar y llegar al siguiente día. Teníamos una particularidad, mi papá y yo nos vestíamos iguales. Sí. Nos vestíamos iguales, entonces llegamos a un almacén y compramos dos camisas iguales, 2 pantalones iguales, y llegamos vestidos así al trabajo y todo el cuento. Nos molestaban mucho que decían que parecía que íbamos a cantar, y era muy frecuente, o sea, de 7 días de la semana él y yo nos podíamos vestir iguales 3 o 4 días. Tremendo. Entonces fue algo muy particular que yo no sabía, y yo no quise ver a mi papá en el ataúd, pero cuando iba a entrar a la cremación sí quise entrar y volverme a despedir de él, y estábamos vestidos iguales. Eso fue una cosa muy puntual. Bueno, al mes siguiente, exactamente un mes después, hice Emaús. Dormí en la misma habitación donde durmió mi papá. Mi papá me envió una carta despidiéndose de mí. Él la había hecho antes de que se muriera. Antes de que hicieras el uy. Porque él ya como que sabía que era lo que iba a pasar ahí. Sí. Y fue un retiro que me empezó a marcar pues como la vida espiritual. Fue un llamado. Sí, fue muy bonito. Seguí en Emaús, pero dentro de lo católico, por decirlo así, tibio. Sí. Bueno, luego ya de eso. Mientras cocinaba. Eso, tibio mientras cocinaba. Y yo ya después de ahí empecé a ver el tema espiritual. Me casé pues con Verónica, mi esposa, que es la gerente de esa empresa que se llama Familia. Tenemos 2 hijos pues espectaculares, Emilio y Aurora, y resulta que el año pasado fue un año muy crítico para nosotros. Eso me contaste. Un año de dificultad económica, fue un año de muchas discusiones familiares. Yo antes de todo este proceso era una persona muy soberbia, era una persona malgeniada, irascible, impresionante. O sea, con una cantidad de defectos que de una vez aprovecho y le pido disculpas a todas las personas que hayan tenido algún incidente conmigo, porque la verdad quiero que conozcan otro Alejandro que pasó desde el año pasado. Estabas pasando un momento de turbulencia, y entonces demasiado. A veces explotamos feo, ¿cierto? Sí, y que vieras que fue un espacio que me permitió también valorar lo difícil, la dificultad para sacar algo bueno. Claro, de eso siempre quedan cosas buenas. Sí, entonces mira, te cuento, el año pasado sí fue un tema muy difícil. Yo entré en una ira impresionante, y en octubre, antes de octubre, empecé mal, y fui donde alguien me dijo, no, yo creo que vos necesitas una ayuda médica ya. Yo entré en una depresión muy fuerte,
Y un viernes, luego de todo esto, yo no quise pues buscar psiquiatras ni nada. Un viernes luego de todo esto, yo le escribí a mi esposa, me Sí. despedí de ella como a las 12:30 de la noche. ¿Cómo así? Yo había tenido que yo soy independiente y había tenido que conseguir un empleo porque la situación económica no No era la daba. mejor. Y me despedí de ella y bajaba en el carro más o menos a 120 kilómetros ¿Planeaste por la hora. muerte Sí, tuya o qué? Sí, ya la tenía construida hacía por ahí 15 días. Ah, No me tiré desde la casa porque le tengo mucho miedo a las alturas, pues. sí. Entonces, ¿Y lo ibas a hacer en el carro, sí, a velocidad? Sí, yo iba a 120 kilómetros por hora bajando por la loma de los Balsos. Ya sabía contra qué muro me iba a estrellar. Y yo Ay, creo que Dios mi Dios me mandó una camioneta subiendo en ese momento. ¿Se te atravesó una camioneta? Sí, y yo dije, no, yo no puedo afectar a otra familia por mí. Entonces la camioneta apareció en el muro donde Sí, te ibas a estrellar. sí. No sé de dónde apareció de carro. Vea, yo sí sé de dónde, Sí, pero bueno, claro. siga. Entonces alcancé a reaccionar, me puse a llorar, estaba súper mal. Yo había sacado a mi esposa y a Emilio, a mi hijo que hoy en día tiene 3 años, de la casa, Sí. porque no quería que me vieran así. Llegué a la casa mal, llorando. Al domingo muy mal y al lunes llamé a mi esposa y le dije que me ayudara. Y ella me Ah, no, maravilloso, ahí sí. dijo, sí, Ya tocaste fondo y pediste pero ayuda. fondo. Y ella me dijo, amor, yo estoy aquí con el doctor Pablo Velilla y el doctor Juan Felipe Uribe, que son unos médicos que queremos mucho y que ellos quieren hablar contigo. Entonces yo cogí, bajé y me dijeron, hay un sitio donde te puedes ir a descansar. Y yo, listo, me echaron el cuento y me fui para allá a descansar. Y era tan irritable en ese momento que me desesperé en el sitio y no querían fuiste llamar a mi capaz de- esposa. No fui capaz. Al día siguiente mi esposa fue por mí. Estallaste allá. Sí, pero bien estallado. Le pido disculpas también a los enfermeros de allá porque casqué como a 7. Ah, cuando el agua está turbia hay que dejarla que se asiente y la claridad dejará ver las cosas. Sí. Uno no puede hacer cosas cuando está en esos estados de tanta desesperación, ¿cierto? De verdad que sí, eso fue un tema súper crítico. Y yo decía, yo tengo que ir donde un psiquiatra, yo solo voy donde Ramón Acevedo. Te sacaron de allá, de ese Sí, sitio donde sí. te llevaron y Me ya. sacaron de allá. Y ese Casca- día, casco 7. no, me imaginé cómo estaría para que lo echen a uno de la clínica. Bueno, no, todo esto son enseñanzas, Vamos Y a- bueno, resulta que ese día me atendió el doctor Ramón y me dijo, mano, vea, ya después de que le conté todo, y mi esposa también puso sus quejas allá, pues, que siempre que voy a cita donde él, entro a mi esposa nomás para reírme, para que ella ponga quejas. Me dijo, mano, vea, usted no tiene el trastorno, usted no tiene ninguna enfermedad mental ni nada de eso, pero usted sí tiene muy marcados los rasgos del TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Yo soy muy perfeccionista, me irritaba fácilmente cuando yo daba una directriz y la gente no hacía caso Y o eso, no la hacían y eso como tiene era. manera de trabajarlo para uno resetearse y de pronto Sí, no, que sí, no le sí. vuelva a coger ventaja. Sí, claro, sí. Ah, ok. Entonces imagínate que él me dijo, vea, hay 2 rasgos muy particulares de ese trastorno. Sí. Las personas son muy fracasadas o son muy exitosas. Y usted está en el segundo. Si se deja ayudar, yo lo pongo en el primero. Ah, excelente. Entonces yo le dije, listo. Entonces el médico apenas se reía. Te medicaron. Sí, me medicaron. Para mí fue algo muy difícil tener que tomar una medicación. Pero la verdad es algo que mucha gente dice, no, es que usted va donde el psiquiatra porque está loco. Eso no lo comparto, porque muchas veces nosotros tenemos que buscar ayuda, así como por ejemplo cuando nos entra una enfermedad viral y tenemos que ir donde el médico a que nos ponga un antibiótico o algo. El Es cuerpo exactamente se lo mismo. balancea y hay que volverlo a equilibrar y a ponerle. Sí, pero resulta que nos dimos cuenta que una amiga nos quiso ayudar y nos dimos cuenta que lo mío no era médico, sino que era espiritual. Ah, entonces te hicieron oración. Sí, asistí donde un Buscaste- sacerdote Ajá. que lo queremos impresionante, que es el padre Gerardo Piñeros, y él me empezó a hacer oración. Y ¿De liberación, De o qué? liberación, y Ajá. resulta que me estaban haciendo brujería.
Oh, Si es difícil, en eso sí le pido a las personas que nos están viendo que sean un poquitico abiertos de mente, porque si es difícil creerlo para mí, no, sí existe, que me pasó. sí existe. Hay gente. Ahora para alguien que no le haya pasado también es mucho más difícil, pero esas cosas existen. Empecé en ese proceso de liberación. A buscar en Dios, A para buscar que te en Dios. liberara de algo que te habían impuesto por ahí. Sí, y sabes que me gustó mucho, Sí. que empecé a cambiar como persona. Ah, qué bonito, ahí sí me gusta la historia más todavía. Era una persona, ya escuchaba a los demás, las personas me contaban sus problemas, les ayudábamos. Te volviste más tolerante Sí. y te acercabas ya más fácil a la gente. Sí, y el 31 de diciembre me pasó una cosa espectacular. ¿Qué te pasó? ¿El año pasado? Sí, ¿Qué te pasó? la primera es que me quedé sin trabajo. Oiga, espectacular. Él necesitaba un cambio. Y Me entonces, quedé sin trabajo, me dijeron, usted ya no va a trabajar más aquí en esta empresa. Y bueno, yo salí de esa reunión, pero saliste cómo? no, salí tranquilo, yo salí tranquilo y llamé a mi esposa y me dijo, amor, ¿cómo te fue? Y yo, amor, me echaron del trabajo. ¿Cómo? Y entonces, ¿y cómo está? Y yo feliz. Yo estoy feliz porque esto pudo haber sido lo mejor que me pasó. Necesitabas y estabas Sí, viendo era que venía un cambio para la vida un tuya. ambiente turbio en el que estaba, un ambiente y un entorno que de verdad no era para mí. Ajá. Listo, cogí, salí de trabajar. Ese día ya nosotros íbamos para allá al Popular 1 y ¿Al conocimos Popular uno a dónde? a donde Pues, el padre Gerardo, a la ok. iglesia. Y allá conocimos unas personas espectaculares. Y ese 31 de diciembre fuimos a la Eucaristía. Pero una iglesia católica. Sí, es una normal, iglesia pues. católica. Fuimos a la Eucaristía y resulta que yo sentí que tenía que ser adorador del Santísimo. Sentiste un, Sí, un llamado, otro llamado, otra Ay, ay, revelación. ay. Y entonces, bueno, empecé a hablar con el padre y me dijo, listo, en enero que ya asignemos las horas, ya cuadramos lo tuyo. Y yo, listo, padre, no hay problema. Resumilo ahí cortico. ¿Qué es ser adorador del Santísimo? Para la gente que no... En no sabe. las iglesias hay una exposición del Santísimo que es Jesús Eucaristía, Sí. cuando lo ponen dentro de su trono, La custodia. la custodia, y ya lo exponen a las personas. En el Popular está el Santísimo expuesto 24 horas del día, todos los días del año. Es un sitio donde converge mucha gente, Sí. donde hay muchos milagros, donde hay mucha oración. Yo ya había oído hablar de él hace mucho tiempo. Y cuando quieran los invito, es Bacano, espectacular. mil gracias. Y bueno, empezaste. ese día hablé con el padre y me dijo, listo, en enero no hay problema, pasamos el 31 de diciembre allá en el Popular. Orando. Sí, orando, y donde unas personas maravillosas que hemos conocido, doña Consuelo es como otra abuela de mis hijos. Ajá. En todo este proceso, Verónica, mi esposa, había quedado en embarazo. Fue un embarazo de alto riesgo porque ella tuvo una cirugía y no salió que estaba en embarazo. Estuvimos en mucha oración y gracias a Dios Aurora nació muy bien, que hoy en día tiene 6 meses. ¿Y el TOC? ¿Dónde quedó? Bueno, y el TOC. ¿Ese Entonces, trastorno dónde quedó? eso empecé a manejarlo, empecé a manejarlo. Estamos en una grabación ahorita. Sí, está normal. Ahorita. Entonces, Entonces resulta Señora, me colabora con una ayudita, me van a atacar, que ya cogimos y empecé con el tema del TOC. Bueno, eso fue algo que pude como mediar. Entonces, por ejemplo, yo no dejaba comer dentro del carro. Ya sí puede Ya te comer volviste dentro del más carro, flexible. pero el niño, no todos. Por ejemplo, hay una marca de camisas que solo me las pongo. Me cerraron el almacén hace 3 años. Las mando traer de Cartagena, de Bucaramanga y de Cali. Mi esposa me dice, yo creo que vos sos el único que te sabe la referencia del jean. Y yo llego a la tienda donde compro los jeans y vea, yo con el 330-4006, color 408, 410, entonces tengo 10 Entonces todos son iguales. 10 jeans iguales. En estos días Bueno, habían unos no, zapatos cada que quien me es distinto, gustaban, sí. y yo dije, no, después nos sacan la reposición de esto. Entonces de una vez compré 3 pares para tener el repuesto ahí de una ajá. vez. Sí. Y son cosas de las que me siento orgulloso, Sí, porque cada quien. sé planificar las cosas. Ha sido un tema muy, muy chévere eso, y lo aprendí a construir en Fortaleza. Bueno, perfecto. Después ya de no en eso- defecto y en cosas que le hagan daño a los del entorno, sino No, en Ajá. positivo. Eso, Y bacano. resulta que luego de ahí, ya lo que hice fue que le empecé a pedir a Dios que cómo canalizaba toda esa información. Y una vez estaba montando en bicicleta, yo monto mucho en bicicleta, y el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, vea, ¿sabe qué? Creí una conferencia
donde toque personas y toque familias y los ayude a cambiar como usted cambió. Toque el alma, uy, maravilloso. ¿Y cómo se Entonces llama la ahí empezamos a buscar los nombres. Empezaste a Sí, escribirla. y escriba y escriba, escriba. Yo creo que habían por ahí 30 nombres. Sí. Y otra vez montando en bicicleta, yo Llegó creo que el el- llamado. Y la conferencia se llama Levántate. Cómo sacar una empresa de la crisis. Porque esa empresa en crisis muchas veces somos nosotros mismos y Sí, no nos claro. hemos dado cuenta. Ajá. ¿Y cuántas personas no han sido capaces de levantarse de una crisis sin mirar que en esa crisis pueden encontrar algo positivo que los pueda hacer levantar más fuertes? Entonces la crisis es una oportunidad. Una oportunidad. No lo tenemos que ver como una dificultad, Ajá. sino como una oportunidad de Que cambio. nos catapulta Sí, a exacto, algo. algo muchísimo mejor y no siempre va a ser algo en lo que nos vayamos a quedar. ¿Quién es Alejo Lopera hoy? Alejandro Lopera soy asesor de restaurantes en la parte administrativa Sí. y operativa. Soy un hombre muy feliz con mi familia, Oigan, con mi esposa que es la gerente de esa empresa que se llama Familia, con Emilio y con Aurora, que Emilio es el gerente de Abrazos y Sonrisas y Aurora es la gerente que restaura corazones, porque cuando llegó Aurora hacía poco había muerto un integrante muy particular de esta familia, que eso fue el 4 de mayo. tu papá. No, ¿No? era un ser especialísimo que dio la vida por nosotros. Dentro de este proceso de liberación, Hani, que era una perrita de 9 años, una bulldog, Vea el amor por un animal, la sensibilidad. ella recibió un cáncer linfático tipo T. Pero, Entonces, este pero proceso- les dio mucho amor. Miren Sí. que el recuerdo es muy bonito. Sí, incluso en una parte de la conferencia ella entraba. Sí, Y hoy en día seguimos haciéndole ese homenaje en esa parte de la conferencia. sí, son seres, un ser vivo que nos dio felicidad, porque es que todo hay que decirlo. Quien haya entendido qué es el amor, un perro, Sí, una mascota. ellos solo dan amor. Sí, claro. Ellos solo dan amor incondicional y en nuestra conferencia se llama la gerente de amor incondicional. No hay nadie que salude con más amor y con más efusividad que un perro, que Sí, una mascota. Sí. Y ya hoy en día nos sentimos muy felices. Todos los fondos que damos en la conferencia no tiene un costo fijo. La gente hace un aporte La en tus gente hace conferencias. un aporte y es destinado a los enfermos y a los ancianos de un barrio en específico que queremos mucho. Ajá. Dios nos lo permitió y nos lo mostró así y así lo quisimos hacer. Hoy en día hemos ayudado con este programa y con las personas que se unen a él a través de las conferencias, no solo a las empresas y a quienes laboran en ellas, Sí. sino también a toda esta obra social que cubre en este momento más de 200 personas. Maravilloso. Hay gente que sin tener empresa también nos ayuda, se han unido a trabajar con nosotros en esta causa. Hemos conocido personas espectaculares en ese barrio, ha sido un cariño distinto y ahí yo creo que aprendí que Jesús por eso estaba entre los pobres, porque eran personas sin interés, que todo lo que daban lo daban con todo el cariño del compartían, mundo, lo ajá. compartían. Ahorita ya para el 31 de diciembre otra vez ya estamos planillados en la casa de Doña Consuelo para pasar el año nuevo, el 24 también, estuvimos ahorita el 30 también, o sea, casi que cada 8 días nosotros vamos al Popular y siempre pues yo aparte voy a la adoración al Santísimo los viernes de 1 a 2 de la mañana. A orar, a orar, conectarte ahí a con orar, él. porque a esa hora es mejor el wifi con Dios. Exactamente. ¿Te tiene lleno Dios? Sí, mucho, y la Virgen María también. Yo creo que han sido unos motores muy interesantes para todo este proceso. Yo me levanto y ve qué belleza de día, así esté nublado, porque entonces está haciendo mucho calor, entonces el día está fresco. Ajá. Transmito a mis clientes, a todos los clientes que tienen El amor. restaurantes y todo el cuento, transmito esta conferencia también. Muchos de sus empleados han sido tocados Qué bueno. y han cambiado su entorno, sus familias y han cambiado como personas. Yo creo que la felicidad a veces no está en el dinero,
porque como dice alguien que conozco, el dinero es infinito por los números y la felicidad nosotros la encontramos en dar, en ayudar a las personas, en querer tocar corazones, en querer tocar familias, en querer ayudar matrimonios, que no les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros, que cuiden su entorno, que cuiden a su familia, que disfruten su familia. Y que si les está pasando es lógicamente un momento, un claro oscuro de la vida para poderse encontrar con su propia esencia, encontrarse con Dios, que lo encontraste, y hoy se ve que es tu bastión, amar a Dios sobre todas las cosas, y el que lo entendió, y ese es el camino, y si vamos por ahí vamos bien y nunca nos falta nada, ¿cierto? Sí, total, porque se siente uno lleno de él, se siente satisfecho, se siente feliz. O sea, es cambiar su entorno, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, que no todo lo malo es una crisis, sino que es una fortaleza y una prueba que simplemente está a prueba. Ajá. Alejo Lopera, una frase para despedirnos. Usted es un gran tutor de la felicidad. Muchas gracias, y lo felicito. Y está haciendo un trabajo muy lindo con mucha gente, y es transformar el entorno a donde Dios nos invitó a aprender más cosas de la vida. Una frase para despedirte. Una frase que sí. A veces un camino pavimentado es cómodo, pero nunca saldrán flores como en un camino en piedras. A veces las piedras nos permiten que florezcamos mucho más. Nos tallan, sabroso. ¡Ey! Que se levanten y salgan de esa crisis, que Listo. La verdad no se puede parar ahí, hay que seguir. Él es Alejo Lopera, vino hoy a compartir parte de su vida, parte de su testimonio, muy enriquecedor. Hoy es un hombre más que nuevo, muy recuperado, en paz con su pasado, con su papá, con muchas cosas. Mil gracias por el testimonio, hermano. Muchas gracias. Bueno. Dios les pague por la invitación. Ok, chao, nos vemos.